Capítulo 1. El sermón sin sonido. Nunca pensé que un sermón pudiera helarte la sangre sin necesidad de una sola palabra. La primera vez que vi al sacerdote fue un domingo nublado. El cielo parecía aguantarse las lágrimas. Como si la misa fuera algo que ni Dios quería presenciar. La iglesia de San Albano estaba casi en ruinas. Cubierta de hiedra, pero repleta de fieles. Nadie hablaba. Nadie se miraba. Solo esperaban. Y entonces, él apareció. No caminó. Se deslizó. Una sotana negra lo envolvía como una sombra que respiraba. Cuando subió al altar, todos se pusieron de pie, como si algo más que costumbre los obligara. Lo vi de cerca. Y lo juro por mi alma, no tenía boca. Nada. Solo piel lisa donde debería haber labios. Lengua. Dientes. Pensé que era una deformidad. Un castigo. Un milagro oscuro. Pero lo más perturbador fue lo que vino después. Comenzó su sermón. No emitió sonido alguno. Ningún gesto. Solo se quedó quieto, mirando al vacío. Pero en mi cabeza, en mi mente, en mis oídos, empecé a escuchar una voz. Tu madre no murió por enfermedad. Tú abriste la ventana esa noche. Me paralicé. Nadie más reaccionaba. Algunos lloraban en silencio. Otros temblaban. Y entendí, cada uno estaba escuchando algo diferente. Algo personal. Algo que nadie más debería saber. Cuando terminó, el sacerdote bajó del altar. Sin mirar a nadie. Se desvaneció detrás del confesionario. Salí de la iglesia con las piernas temblorosas. Pregunté al primer anciano que encontré. ¿Quién es ese hombre? Él solo murmuró. El que predica con la boca de Dios. Desde aquel día, supe que algo en ese pueblo no estaba bien. Y que ese sacerdote no era un hombre cualquiera. Era una grieta. Un espejo invertido del cielo. Y lo peor de todo es que, desde entonces, cada vez que cierro los ojos, sigo escuchando el sermón. Capítulo 2. La confesión que lo empezó todo. La anciana se llamaba Úrsula. Vivía justo al lado del cementerio. En una casa de madera que crujía incluso cuando no había viento. Dicen que fue la última en ver al sacerdote, antes de que perdiera la boca. Yo no le creía. Hasta que me invitó a entrar. En su sala colgaban retratos en blanco y negro. Todos torcidos. Como si no quisieran mirar de frente. Me ofreció té sin preguntarme nada. Solo me señaló una silla. Y cuando hablaba, lo hacía como si contara una maldición. No una historia. Él sí tenía boca. ¿Sabes? Una sonrisa rara. Como si siempre supiera lo que ibas a decirle antes que tú mismo. ¿Y qué pasó? Le pregunté. Úrsula bajó la voz. Fue una confesión. Una sola. Suspiró. Temblorosa. Y se llevó las manos a la cara. Una noche, un joven llegó a la iglesia con el alma hecha pedazos. Se arrodilló en el confesionario y empezó a hablar. Nadie sabe qué dijo. Nadie, excepto el sacerdote. Pero al día siguiente, cuando entraron para limpiar la iglesia, el confesionario estaba cerrado por dentro. Lo forzaron. Y ahí estaba él. Me incliné hacia adelante. ¿Muerto? Ella negó lentamente. No, vivo, de rodillas, con las manos en el regazo, y sin boca. El silencio que siguió me heló los huesos. ¿Y el joven? Úrsula tragó saliva. Nunca más se le vio. Solo encontramos su cruz, y un mechón de su cabello, dentro de la boca del confesionario. Sentí un escalofrío. ¿Insinúa que fue una maldición? ¿Un castigo? Ella rió, pero sin alegría. No, muchacho. Fue un trato. Un intercambio. La voz por el conocimiento. El sacerdote aceptó. No para salvar al joven, sino para escuchar el resto. Me fui de esa casa sin terminar el té. El sol ya se había ocultado. Pero al alejarme, escuché la voz de Úrsula por última vez. Ten cuidado con lo que confiesas, no todos los oídos están hechos para perdonar. Capítulo 3. La voz que no era suya. Lo que escuché en el sermón del padre sin boca me persiguió durante días. No era solo una voz cualquiera, era la de mi madre. Muerta hace 5 años. Con el mismo tono dulce. Pero cargado de una verdad que nunca se atrevió a decirme en vida. No fui el único. Valeria, la chica que siempre se sentaba en la última banca, salió corriendo del templo una mañana, pálida como la cera. Juró que oyó a su hermano gemelo, muerto en el vientre materno, diciéndole, tú no deberías haber nacido sola. Un granjero afirmó que su difunto padre le gritó en medio del sermón, no vendiste las tierras, las traicionaste. Cada quien escuchaba a alguien distinto. Alguien muerto. Alguien que les conocía demasiado. Entonces surgió la pregunta, si el sacerdote no hablaba, ¿de quién era la voz? Una noche, tomé valor y decidí quedarme dentro de la iglesia después de que todos se fueran. Me escondí detrás del altar, entre velas apagadas y bancos desgastados. El lugar tenía un silencio espeso.
como si estuviera lleno de susurros que aún no se atrevían a salir. Pasada la medianoche, la puerta principal se abrió sola. El sacerdote entró, flotando casi, como si no pesara. Se dirigió al altar y se arrodilló. No rezaba, no se movía, pero de pronto, algo sucedió. Un murmullo. No venía de su garganta. Venía de las paredes, del piso, de la cruz, como si el templo entero se transformara en un órgano sagrado. Y entre esos murmullos, reconocí una voz, la mía. Pero no era yo. Era una versión de mí que hablaba con odio, miedo, deseos sucios que yo jamás hubiera confesado en voz alta. Y en ese momento lo comprendí, el sacerdote no predicaba, reflejaba, no era un transmisor de Dios, era un eco de nuestras almas podridas. Me fui antes de que el eco me dijera algo más. Pero al cruzar la puerta, escuché una última frase, suave, como un cuchillo entrando lento. Tú también guardas un muerto en el corazón. Capítulo 4, la cruz que giró sola. Domingo. Medio pueblo reunido. El altar bañado por una luz ceniza que se filtraba entre vitrales sucios. Todo parecía igual, hasta que dejó de serlo. La misa había comenzado como siempre, el sacerdote caminó sin prisa, sin levantar la vista. Subió al púlpito. Silencio absoluto. Esperamos. Y entonces, ocurrió. La cruz colgada sobre el altar. Vieja, pesada, hecha de roble oscuro, giró. Giró sola. Sin viento. Sin movimiento visible. Primero lento, como si dudara. Luego más rápido. Hasta quedar al revés. Cristo cabeza abajo. Nadie respiraba. Nadie se movía. Pero todos lo vimos. Todos fingimos no verlo. Excepto Elías. Elías era el sacristán. Tenía fe de piedra y lengua de serpiente. En la cantina solía decir que el sacerdote era un demonio disfrazado de cura. Pero ese día, se le quebró algo por dentro. «Esto no es de Dios», gritó. Y corrió hacia el altar, decidido a arrancar la cruz y volverla a su sitio. El sacerdote no lo miró. No se movió. Solo se quedó ahí, con los ojos cerrados. Elías subió los peldaños. Alzó la mano, y en ese instante, la cruz volvió a girar sola, pero no hacia su posición original. Esta vez, giró hacia él. Y cuando lo tocó, no fue la madera la que lo quemó. Fue algo más, algo invisible, algo que lo hizo gritar con un dolor que no era físico. Se desplomó, llorando, murmurando palabras que no entendíamos. Idiomas viejos, arameo, latín y algo más gutural. Animal. El sacerdote bajó entonces del altar. Se arrodilló ante Elías y lo tocó en la frente. Solo eso. Elías cayó dormido. Y cuando despertó una semana después, ya no recordaba nada. Pero tampoco volvió a hablar. Nunca más. Desde aquel día, la cruz se quedó girada. Nadie se atrevió a tocarla. Y el sacerdote seguía predicando. Sin boca, sin sonido, y sin misericordia. Capítulo 5, el pecado que se repetía. Fue durante una misa de lluvia silenciosa cuando todo se quebró. No por gritos, ni por fuego, ni por milagros oscuros. Se quebró con una sola palabra, otra vez. Camila y Tomás eran los esposos más devotos del pueblo. Siempre en la segunda fila. Siempre con los ojos cerrados y las manos entrelazadas. Nunca faltaban a misa. Nunca murmuraban. Nunca se miraban demasiado. Pero ese domingo, algo cambió. El sacerdote subió al altar. Como siempre. La cruz seguía invertida. Como siempre. Y el silencio cayó como un velo helado. Como siempre. Y entonces, Camila gritó. Un grito corto, ahogado. Como si alguien le hubiese arrancado el aire con una cuchilla invisible. Todos la miramos. Ella no nos miró a nosotros. Solo a su esposo. ¿Tú también lo escuchaste?, susurró. Tomás no respondió. Estaba blanco. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Yo estaba cerca. Y los escuché. Lo que ambos murmuraban. Sin mirarse. Lo que nadie más debía saber. La cuna. La almohada. El llanto. Otra vez. No hacía falta ser sabio para entender. Su primer hijo no murió de muerte súbita, como creímos. Y ahora estaban esperando otro. Salieron corriendo de la iglesia, sin decir una palabra más. Pero al día siguiente, la cuna apareció frente al altar, vacía, empapada por la lluvia, y con una almohada pequeña, manchada de algo oscuro. El sacerdote no reaccionó. Solo se arrodilló ante la cuna como si fuera un altar nuevo. Desde entonces, cada domingo, alguien escucha la misma palabra. No importa su pecado. No importa su pasado. Siempre vuelve. Siempre se repite. Otra vez. Y ya no sabemos si el sacerdote está ahí para recordar o para condenar.
Capítulo 6. La misa en la que nadie respiró. La campana sonó 3 veces, como cada domingo. Pero esta vez, nadie entró a la iglesia. La iglesia nos llamó. Las puertas se abrieron solas al amanecer. No había monaguillos, ni sacristán, ni ancianas con rosarios. Solo silencio y el eco de algo que aún no había comenzado. A las 8 en punto, como si una fuerza invisible tirara de nuestros cuerpos, todos caminamos hacia adentro, en fila, sin hablar, sin cuestionar. Nadie empujó, nadie miró atrás. Yo tampoco. La iglesia nos tragó como una boca abierta. Y cuando la última persona cruzó el umbral, las puertas se cerraron solas. Sin seguro, sin cerrojo, pero selladas como una tumba. El sacerdote ya estaba ahí, de pie, frente al altar, con los ojos cerrados, sin boca, pero, sonriendo. La misa comenzó, pero no hubo canto, ni oración, solo un silencio espeso, aplastante, absoluto. Y entonces, algo aún más extraño, nadie respiraba. No lo notamos al principio. Era como si el aire fuera innecesario. No jadeábamos. No sentíamos falta de oxígeno. Solo estábamos suspendidos, como estatuas vivas. Y luego vinieron las visiones. Yo vi a mi abuelo, muerto hace 10 años, arrodillado con los ojos arrancados. La mujer frente a mí se desmayó al ver a su hija, la que se había quitado la vida, flotando sobre los vitrales, susurrando algo en latín. Un niño se orinó encima mientras reía. Dijo que Dios le hizo cosquillas por dentro. No duró más de 10 minutos. Pero cuando las puertas se abrieron, caímos todos al suelo como muñecos rotos. Los médicos llegaron. Dijeron que habíamos estado inconscientes, que era gas, que era histeria colectiva, que era un virus. ¿Mentían? Porque todos, soñamos exactamente lo mismo esa noche. Un sermón sin voz, una cruz girando sobre nuestras cabezas, y una frase escrita en fuego en las paredes de la iglesia. No necesitan respirar para escuchar la verdad. Capítulo 7. El niño que nació durante un sermón. No lloró al nacer. Eso fue lo primero. Todos los niños lloran. Él no. Solo abrió los ojos y los dejó abiertos. Su madre, Clare, entró en labor de parto justo al comenzar la misa. Una semana después del día en que nadie respiró. No alcanzó a llegar al hospital. El bebé nació en una banca del fondo, entre oraciones susurradas y el olor a incienso rancio. El sacerdote estaba predicando, si es que eso aún podía llamarse predicar. Y mientras todos mantenían la cabeza gacha, como si escucharan un secreto íntimo y doloroso, el niño vino al mundo. Pero nadie se giró, nadie se inmutó. Solo yo vi lo que ocurrió. Cuando la cabeza del niño asomó, la cruz sobre el altar se inclinó hacia él, como saludando, como reconociendo. Clara gritó, no de dolor, sino de revelación. No es mío, dijo entre jadeos. No lo soñé sola. Las manos temblorosas de una anciana recibieron al recién nacido. Lo envolvieron en un manto blanco que pronto se tiñó de rojo. Aunque no había heridas. La sangre venía del cordón. Pero no era sangre común. Tenía un leve brillo, como si fuera líquida luz. El niño no lloró. No se movió. Solo miró al sacerdote. Y por primera vez en todos estos meses, el sacerdote tembló. Fue solo un segundo. Un temblor leve en sus dedos. Una tensión imperceptible en su cuello, pero lo suficiente para que los más atentos lo notaran. Cuando la misa terminó, Clara estaba desmayada. El niño dormía, y la iglesia olía a cera vieja y a algo más, ozono, como después de una tormenta eléctrica. Esa noche, el bebé abrió los ojos de nuevo, y aunque tenía apenas horas de vida, miró directamente a su madre y le habló. Nadie quiso repetir lo que dijo, pero desde ese momento, Clara dejó de asistir a misa. Y la cruz invertida del altar, nunca volvió a moverse. Capítulo 8. El eco de los condenados. Nadie se atrevía a grabar las misas. No era una regla escrita, pero todos la obedecían como si viniera de algo más antiguo que el propio altar. Hasta que llegó Martín. Forastero, periodista, de esos que creen que todo puede explicarse con micrófonos y lógica. Dijo que venía a hacer un reportaje sobre fenómenos de fe en zonas rurales. Sonrió mucho. Preguntó demasiado. El domingo. Llegó temprano. Se sentó en la última banca. Sacó una grabadora digital y la escondió bajo su chaqueta. Creyó que nadie lo notaba. Pero el sacerdote sí. Esa mañana, la misa fue distinta. El aire estaba denso. No de calor, sino de algo invisible. Como electricidad enredada en los huesos. El sacerdote subió al altar y por primera vez, nos miró a todos. Uno por uno. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Martín.
No hubo reproche. Solo una mirada larga. Como quien permite. La misa terminó. Todos salimos en silencio. Como siempre. Martín se quedó atrás, esperando estar solo para escuchar la grabación. Yo lo espié desde fuera. Lo vi sentarse en la banca y presionar play. Al principio, solo ruido blanco. Luego, susurros. Voces superpuestas. Algunas en latín. Otras en idiomas que no reconocí. Algunas eran gritos. Otras eran oraciones, invertidas. Martín se inclinó hacia el aparato. Su rostro cambió. De curiosidad. A incomodidad. De incomodidad. A terror. De pronto, se tapó los oídos y comenzó a gritar. Corrí hacia él. Lo encontré en el suelo, convulsionando. Los ojos en blanco. La grabadora humeaba. Literalmente humeaba. Horas después, en el hospital, Martín despertó. Pero no habló. No con nosotros. Solo escribía. Una y otra vez. La misma frase. No era un sermón. Era una sentencia. Le preguntaron a quién pertenecían las voces de la grabación. Él solo respondió. A los que murieron sin confesar. ¿Cómo lo sabes? Porque una de ellas era la mía. Y desde entonces, nadie volvió a intentar grabar. Porque entendimos que las palabras que el sacerdote no dice, tampoco deben ser escuchadas. Capítulo 9. La sangre bajo el altar. Fue Diego, el monaguillo más joven, quien lo descubrió. Cada jueves por la tarde, le tocaba limpiar el altar. Pero esa vez, mientras pasaba el trapo húmedo por la base de mármol, notó algo extraño, una mancha. Oscura, pequeña, fresca. Al principio pensó que era vino, pero el olor lo desmintió al instante. No era dulce, era metálico, crudo, vivo, sangre. Buscó alguna herida, una grieta en la piedra, un animal muerto, nada. El altar estaba intacto, inmaculado, salvo por esa gota persistente que no dejaba de aparecer, justo al centro, donde el sacerdote apoya sus manos cada misa. Diego, curioso e imprudente como todo niño, decidió ir más allá. Esperó la noche. Volvió en secreto con una linterna y una espátula. Rascó con cuidado la base del altar. Y lo que encontró no estaba hecho para ojos inocentes. Bajo una capa delgada de mármol, una tapa. En realidad, había una cavidad. Un hueco del tamaño de un féretro. Y dentro, un corazón. No uno simbólico. No una figura tallada. Un corazón real. Orgánico. ¿Latía? Diego gritó. Pero no por miedo. Sino porque, por un instante, sintió que el corazón latía al ritmo de su propio pecho. Como si buscara sincronizarse. Como si quisiera entrar. La luz de su linterna parpadeó. Las velas apagadas en la iglesia se encendieron una por una. Sin fuego visible. Y al fondo, detrás del altar, el sacerdote apareció. No caminó. Solo estaba ahí. Con la mirada fija. Sin boca. Sin expresión. Pero con un leve gesto de asentimiento. Diego huyó. Nadie le creyó. Hasta que, 3 días después, durante la misa, una gota volvió a deslizarse desde el altar. Y esta vez, no cayó al suelo. Subió. Regresó al mármol. Como si el altar la reclamara. Desde entonces, la iglesia huele distinto. No a incienso, sino a sangre tibia. A ofrenda viva. Capítulo 10. El sermón que nadie escuchó. Aquel domingo, algo cambió. El pueblo llegó como siempre, en silencio. Con la cabeza baja, como ganado obediente camino al sacrificio. El altar olía más fuerte que nunca. A sangre, a ceniza, a algo, quemado por dentro. El sacerdote estaba ahí, de pie, como una estatua doliente. Pero esta vez, no subió al púlpito, no alzó los brazos, no predicó, solo nos miró. Y por primera vez en meses, no escuchamos nada. Ninguna voz, ningún susurro, ninguna revelación que nos partiera por dentro. Silencio, vacío, ausencia. Parecía una liberación. Pero lo que siguió, fue peor. Uno a uno, comenzamos a escuchar algo distinto. No con los oídos, con el cuerpo. Mis dientes castañeteaban, aunque no tenía frío. La señora Dominga sangraba por la nariz sin darse cuenta. Un niño comenzó a reír con una risa que no era suya. Y un anciano cayó al suelo con los ojos en blanco, murmurando una oración invertida. Y entonces vimos la sombra, detrás del sacerdote, proyectada en el altar, se movía sola. Él estaba inmóvil, con los brazos cruzados. Pero su sombra caminaba. Subía al púlpito. Levantaba los brazos. Predicaba. No tenía rostro. Solo una boca abierta. Enorme. Sangrante. No decía palabras. Solo gemidos. Ecos.
lamentos de siglos que parecían salir de una caverna sin fondo. Y de pronto, todos lo sentimos. Estábamos siendo predicados. No escuchábamos un sermón. Nos convertíamos en él. Cada pecado nuestro se proyectaba en la sombra. Cada deseo oculto, cada culpa, cada pensamiento nunca confesado, se encarnaba allí. Y cuando la misa terminó, el sacerdote bajó la cabeza, y su sombra se quedó en el púlpito. Desde entonces, ya no escuchamos sermones, porque ya no los necesitamos. El silencio predica más fuerte que 1000 palabras. Y la sombra ya no necesita al sacerdote. Capítulo 11. El día que predicó en sueños. Nadie sabía que todos habíamos soñado lo mismo, hasta que empezamos a hablar sin querer, repitiendo frases que no nos pertenecían. Fue como una infección, una fiebre que no quemaba el cuerpo, sino la mente. Despertamos a la misma hora, 3:33 de la madrugada, con sudor en la espalda, con las sábanas pegadas al cuerpo, y con una imagen clavada como espina en el corazón. El sacerdote, solo, en el altar, pero esta vez, con boca. ¿Y hablaba? No gritaba, no susurraba, no recitaba, implantaba. Cada palabra suya no entraba por los oídos, sino por los huesos, como si cada frase fuera un clavo que perforaba la médula. Tú no crees en Dios, pero Él cree en tu condena. No hay infierno más profundo que la verdad que ocultas. La fe no salva, solo recuerda lo que mereces. Algunos intentaron olvidar el sueño. Otros, como yo, lo escribieron, pero hubo quienes no despertaron. 4 personas fueron halladas con los ojos abiertos y los labios partidos, como si hubieran estado repitiendo palabras hasta desangrarse. Sus cuerpos temblaban, aunque ya no vivían, y todos tenían una marca idéntica en el pecho, una boca abierta, quemada en la piel, la misma boca que vimos en el sueño, la del sacerdote. Los médicos dijeron que era una alucinación colectiva inducida por estrés religioso, pero nadie volvió a dormir con las puertas cerradas. Desde ese día, evitamos dormir los sábados. Algunos toman café hasta el amanecer, otros oran con la esperanza de no soñar, porque todos sabemos que volverá. El sacerdote ya no necesita predicar despierto. Nos tienen los sueños. Y en ese lugar, su boca sangra sin cesar. Capítulo 12. El secreto del confesionario sellado. El confesionario izquierdo había estado cerrado desde antes de que yo naciera. Todos lo sabían. Nadie lo tocaba. Nadie hablaba de él. Estaba sellado con clavos oxidados y una cruz tallada al revés sobre la puerta de madera. Una leyenda local decía que aquel confesionario no debía abrirse nunca. Que lo que entró una noche de 1803 nunca salió. Pero esa noche, después de tantas misas malditas, de sombras que predican, de sueños que sangran, algo en mí ya no temía. Solo quería respuestas. Así que lo hice. A las 3 de la madrugada. Entré a la iglesia. La llave la robé del despacho del sacristán, que yacía dormido con los ojos abiertos desde la misa sin respiración. Me acerqué al confesionario. El aire era espeso, tibio, casi húmedo, y cuando introduje la llave en la cerradura, el metal chirrió como si despertara a algo dormido demasiado tiempo. La puerta se abrió con lentitud. Oscuridad. Silencio. Un hedor antiguo. Pero no estaba vacío. Dentro, no había un banco. Había un cuerpo. Sentado, de espaldas, con una sotana negra. Sin cabeza, no era un cadáver seco. Estaba conservado, como si el tiempo no se atreviera a tocarlo. Sobre el regazo, una carta amarillenta, doblada con precisión religiosa. La tomé, y al abrirla, reconocí de inmediato la caligrafía, la misma que aparecía en los sueños. La carta decía: renuncié a la voz para guardar el pecado del mundo. El primer susurro fue mío, pero él me escuchó, y me respondió. Lo que vino después, no fue castigo, fue propósito. Al final, una firma, Padre Mateo, 1803. Ese nombre, lo había escuchado antes, en uno de los sueños, en el eco de una misa que aún no había ocurrido. Al salir del confesionario, me giré una última vez. El cuerpo ya no estaba, y en su lugar, escrito con sangre en la pared interior, solo una frase: el que confiesa, se transforma. Capítulo 13. El cuerpo que no envejecía. Don Esteban era el más viejo del pueblo. 95 años. Piernas de madera. Memoria de mármol. Nadie lo tomaba muy en serio. Hasta que mostró la foto. Era una imagen en sepia, gastada por los años, tomada en 1948 frente a la iglesia. En el centro, rodeado de feligreses, estaba él, el sacerdote, con la misma sotana, la misma postura, la misma cara, sin arrugas, sin vejez, sin el paso del tiempo.
Es el mismo, dijo don Esteban. Yo era monaguillo. Lo ayudé a vestir. Tenía boca. Sonreía. Me dijo que su voz venía de un lugar donde el silencio era Dios. Al principio reímos. Viejo loco, pensamos. Pero luego sacó más. Fotos. Registros de bautismos. Páginas de diarios antiguos. Siempre la misma figura. El sacerdote. Inmutable. Eterno. Entonces alguien preguntó lo inevitable. ¿Y si no envejece, porque ya no es humano? La noche siguiente, un grupo de jóvenes intentó profanar la cripta bajo la iglesia. Buscaban restos, pruebas, algo que explicara lo imposible. No encontraron huesos, solo una túnica colgada en el aire. Y una piel, vacía, como si alguien la hubiera dejado ahí, después de usarla demasiado tiempo. Uno de ellos, Elías hijo, tocó la tela. Su mano se pegó, como si lo succionara. Gritó. Los otros tiraron de él. Lograron arrancarlo. Pero su palma quedó impresa en la túnica, ardiendo en rojo. Desde entonces, él ya no habla. Se sienta cada día en la última banca. Y mira fijamente al altar, con la boca cerrada. Demasiado cerrada. Como si la piel estuviera empezando a adaptarse. Porque ahora sabemos. El sacerdote no envejece. Solo cambia de cuerpo. Cuando encuentra al próximo que está dispuesto, o lo bastante roto. Capítulo 14. La procesión de los mudos. La mañana del Jueves Santo. El pueblo despertó con la garganta seca. No por sed, por silencio. Nadie podía hablar. No por elección, sino por algo más profundo. Como si las cuerdas vocales hubieran sido atadas desde dentro por hilos invisibles. Ni un susurro. Ni un lamento. Ni un nombre. Fue la niña de rosa, una criatura de apenas 5 años, quien lo mostró primero. Al abrir la boca para llorar, la madre vio algo espantoso. La lengua estaba cosida. Desde adentro. Con hilo negro. De ningún material humano. Uno a uno. Los demás comenzaron a revisarse. Todos iguales. Jóvenes. Viejos. Inocentes. Culpables. El pueblo entero había sido silenciado. Y cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, todos salieron de sus casas, como hipnotizados. En fila. En orden. Una procesión sin dirección anunciada. Sin destino conocido. Avanzaban hacia la iglesia. Con los ojos vidriosos y los pies descalzos. Algunos sangraban por la boca, pero no mostraban dolor. Otros lloraban, pero sin emitir sonido alguno. Y allí, en la entrada del templo, el sacerdote esperaba, de pie, inmóvil, con los brazos extendidos, como recibiendo a una ofrenda que no pidió, pero que siempre esperó. La cruz, todavía invertida, brillaba débilmente con una luz que no venía del sol. Y sobre el altar, el corazón, aquel corazón escondido bajo la piedra, latía más fuerte que nunca. Cuando el último feligrés entró, las puertas se cerraron solas. Y desde fuera, solo una cosa pudo verse por la vieja vidriera central. La sombra del sacerdote alzando la mano. Y cientos de sombras, arrodillándose a su alrededor. Al día siguiente, el pueblo estaba vacío. No hubo rastro de nadie. Solo una frase escrita con ceniza en la entrada de la iglesia. Las palabras ya no salvan. Solo el silencio puede ser puro. Capítulo 15. La palabra que no debía pronunciarse. Volví solo. Después de la procesión. Después del silencio absoluto. Después de que el pueblo desapareciera como arrastrado por un Dios sin misericordia. Yo fui el único que quedó. No por fe. No por fuerza. Por cobardía. Me escondí. Bajo tierra. Bajo la cama. Bajo la culpa. Pero una semana después, el sonido volvió. Un solo sonido. No era canto. No era campana. Era respiración. Del altar. Entré a la iglesia al anochecer. La cruz seguía invertida, las velas encendidas, y el sacerdote ya no estaba. En su lugar, sobre el púlpito, descansaba un libro, una Biblia antigua, demasiado antigua, y al abrirla, todas las páginas estaban vacías, menos una sola palabra escrita en rojo oscuro, como sangre que aún no ha terminado de secar. No sabía lo que significaba, pero la sentí, en la lengua, en el estómago, en los huesos. La palabra quería ser dicha, y sabía que yo sería el último en pronunciarla. Lo hice, al susurrarla. El suelo tembló, las paredes comenzaron a sudar, y de la cruz cayó algo que no era madera. Era piel, piel humana, y se movía. El corazón bajo el altar estalló, no en sangre, sino en luz. Una luz negra, una oscuridad tan pura que parecía devorar la realidad. Y entonces, lo vi, el sacerdote, o lo que lo había habitado. Sin forma, sin rostro, solo una boca flotante.
enorme, abierta, y que no dejaba de gemir. Gritos de siglos, de generaciones, de pecados que nunca fueron perdonados. Porque esa era la verdad. No era un predicador, era un depósito, de todo lo que la fe no pudo salvar. La palabra no debía ser dicha porque no era un nombre, era una llave. Y ahora, la puerta está abierta, la iglesia vacía, el pueblo ausente, y yo, aquí, sin boca. Epílogo, donde termina el sermón. Si estás leyendo esto, no me busques, no encontrarás cuerpo, no encontrarás iglesia, solo encontrarás eco, porque desde que pronuncié la palabra, no existo en un solo lugar, camino entre templos, entre páginas de Biblias olvidadas, entre las grietas de los confesionarios vacíos. Yo soy el nuevo altar, no tengo boca, pero predico, en los sueños, en las paredes que sudan, en los ojos de los niños que ven más de lo que deberían. El sacerdote no era un hombre, era un ciclo, un huésped, un guardián de lo que no debe ser nombrado. Y cuando dejé que la palabra saliera, dejé también que él regresara. Ahora lo entiendes, ¿verdad? El silencio no era castigo, era protección. Lo que vive detrás de la voz no busca fe, busca puertas abiertas, lenguas imprudentes y oyentes vulnerables. No me compadezcas. Yo elegí mirar dentro, y ahora, yo soy lo que susurra cuando nadie habla. Así que si algún día entras a una iglesia vacía y sientes que algo respira contigo, no respondas, no preguntes, sobre todo, no pronuncies lo que aún no entiendes.